Almea Monitor en los centros cívicos de A Coruña y hoy vamos a dar una clase de Pilates. Vamos a comenzar, como siempre, cogiendo un espacio amplio en el que podamos movernos y utilizaremos una colchoneta, una esterilla de gimnasio, si no, podemos utilizar una alfombra. Vamos a comenzar primero con un poquito de movilidad articular. Empezamos de abajo arriba, vamos con tobillo derecho haciendo círculos a un lado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cambiamos el sentido. Venga, bien amplios esos movimientos, a ir preparando nuestro cuerpo para la sesión de hoy. Cambiamos de pierna, vamos haciendo círculos bien amplios. Cambiamos el sentido. Muy bien, nos ponemos 30 veces de puntillas, bien arriba. Si alguien tiene poca estabilidad, puede colocarse cerca de una pared, de una puerta. Cuando hagáis las 30, abrimos un poquito más piernas y con manos en la cintura hacemos 30 sentadillas, espalda recta. Perfecto, vamos ahora haciendo círculos bien amplios con la cintura. Hay que mover bien esa cadera. Al otro lado. Perfecto, vamos con torsión a un lado y al otro, bien amplio ese movimiento. Perfecto, vamos a tocar lateralmente las rodillas. Venga, bien abajo e intentar no echaros hacia adelante, ¿vale? Que sea solo lateralmente. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Vamos con las manos haciendo giros hacia afuera. Hacia adentro. Perfecto, flexión, extensión de codos. Manos en la cintura, hacemos círculos adelante con los hombros, bien amplios los círculos. Hacemos los círculos hacia atrás.
y elevamos 20 veces los hombros. Perfecto, con la cabeza hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro, bien amplio ese movimiento con la cabeza. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Quizás. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a empezar estando de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Colocaremos nuestro cuerpo rectos en buena posición. Para ello, piernas separadas, distancia de la cadera. Separamos la puntera, separamos los talones, espalda recta, hombros ligeramente retrasados y la barbilla en un leve descenso. Desde aquí tomamos aire, crecemos, ¿vale? Como si nos agarrase cuando tomamos aire. Subiésemos un poco, crecemos y soltamos llevando la barbilla al pecho y luego vamos a ir bajando vértebra a vértebra, ¿vale? Vamos a ir bajando vértebra a vértebra a la vez que soltamos el aire hasta nuestra cadera, ¿vale? Nuestra cadera es lo último que baja, las piernas ya no. Una vez aquí, tomamos aire y soltamos deshaciendo ese movimiento vértebra a vértebra y por último colocamos los hombros y la cabeza con ese leve descenso. Recordad lo de la cabeza porque muchas veces cuando subimos tendemos a llevar la cabeza arriba, ¿vale? La cabeza simplemente un poquito más abajo de la posición normal en la que estamos. Apretamos bien toda nuestra cremallera abdominal lumbar, ¿vale? Para hacer el ejercicio. Recordamos, desde aquí para empezar, separamos pies, distancia de la cadera y comenzamos. Tomamos aire, crecemos, soltamos barbilla al pecho y vamos bajando lentamente. Tomamos aire abajo, soltamos deshaciendo. Tenemos que recordar dejar la barbilla pegada al pecho hasta el último momento. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Una más. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo haremos tumbados en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, estando boca arriba. Para ello lo que haremos será, estando tumbados, vamos a tener una pierna agarrada, la otra extendida hacia el cielo. Fijaros
en la puntera de mi pie, va a estar apuntando hacia el cielo, ¿vale? Y desde aquí tendremos la espalda, la parte alta, elevada, y mirando a nuestra rodilla, manteniendo esa tensión, pero nunca pasándonos con el cuello, que nos quede entre la barbilla y el pecho ese hueco para una pelota, para una manzana. Y desde aquí vamos a ir, tomo aire, cambio, suelto, cambio, tomo, cambio, suelto, cambio. Mientras hacemos el ejercicio, a alguno a lo mejor le molesta el cuello porque no es capaz de aguantar sin tirar de él, ¿vale? Sin tirar de nuestra cabeza hacia arriba. Entonces, si alguno empieza a notar alguna leve molestia en el cuello, deja la cabeza y la parte alta de la espalda apoyada sin ningún problema en nuestra colchoneta. Lo que tenemos que intentar es que nuestra espalda esté amarrada, esté atada al suelo. Para ello, apretamos bien toda nuestra zona abdominal lumbar, todo nuestro cinturón, empujamos con el ombligo hacia la columna y con la columna hacia el suelo, ¿vale? Pues nos colocamos en posición, agarramos una pierna, la otra con la puntera apuntando al cielo, y desde aquí, cada vez que tomo aire o suelto aire, cambio de posición. Vamos allá. Tomamos, soltamos. Acordaros de la puntera mirando hacia el cielo. Tomamos, soltamos. 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 Una más. Tomamos, soltamos. Abajo, movemos rodillas a un lado y a otro y vamos a ir con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, tendremos agarrada nuestra parte de rodillas, ¿vale? Vamos a estar aquí agarrados, pero vamos a estar con ellas un poquito en desequilibrio, ¿vale? Podemos hacer dos versiones. Hay una que es en la que estamos en desequilibrio y desde aquí voy a extender mis piernas sin caerme y vuelvo a agarrarme, o puedo hacer en la que estoy tumbado, desde aquí voy a extender para volver y agarrarme, ¿vale? Podemos hacer cualquiera de las dos versiones dependiendo de la fuerza, sobre todo que tengamos abdominal, ya que en la otra, en la que estamos así, va a requerir mucho de fuerza y de equilibrio. Muy bien, ¿estamos listos? Comenzamos. Empiezo haciendo la versión tumbado. Desde aquí, tomamos aire, extendemos, soltamos, agarramos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Uno más. Tomamos, soltamos. Muy bien. Dejamos las piernas con las plantas apoyadas. Vamos soltando a un lado y al otro. Y nos vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos vamos a quedar sentadas en nuestra colchoneta, sentados en nuestra colchoneta, en nuestra esterilla, en nuestra alfombra, y lo que haremos será llevar nuestro cuerpo hacia adelante. No tiene mucho más, ¿vale? Lo que voy a hacer es,
voy a estar o con toda la planta apoyada o con los talones. Recolocáis la cadera, la rotamos un poquito para que nos proyecte un poco hacia adelante y tener mejor posición. Si no, estaríamos a lo mejor así, teniendo que estar aguantándonos, ¿vale? Entonces, proyectamos bien nuestra cadera. Desde aquí, espalda recta. Suelto aire. Me voy hacia adelante. Tomo aire. Vuelvo, ¿vale? Sería como si estuviésemos remando más o menos, pero con tranquilidad. Entonces, suelto aire yendo hacia adelante. Tomo aire, vuelvo. Es muy importante durante este ejercicio que intentemos dejar las piernas, las rodillas separadas la distancia de la cadera, porque muchas veces para ir hacia adelante la gente tiende a ir abriéndose e ir descolocando nuestro cuerpo. Entonces dejamos separadas distancia de la cadera tanto los talones como las rodillas. Tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos. Podéis darle la angulación que queráis a las piernas, incluso si alguno está cómodo y quiere colocarse con ellas extendidas sin ningún problema. Tomamos, soltamos yendo hacia adelante, ¿vale? Pues vamos para allá. Acordaros, primero recolocar vuestra cadera para que os proyecte un poco hacia adelante, tener la espalda recta, apretamos bien todo nuestro cinturón abdominal, lumbar y vamos para allá. Tomamos aire. Suelto, voy hacia adelante, tomo, vuelvo, suelto, tomo, 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 suelto, tomo. Perfecto. Vamos ahora a estirar un poquito las piernas. Para ello nos colocamos tumbados. Desde aquí juntamos las plantas de los pies y tiramos un poquito hacia afuera de nuestros muslos. Me coloco así también para que lo veamos. Desde aquí junto a las plantas de los pies y tiro de los muslos hacia afuera. Estiro una pierna, la otra la doblo y la llevo hacia el pecho. Y desde aquí al lado contrario, en este caso la pierna derecha la llevo al lado izquierdo. Cambiamos, agarro la pierna izquierda, la llevo al pecho. Y vamos ahora al lado derecho, la pierna izquierda. Vais a notar que os tira todo por aquí, ¿vale? Muy bien. Pues entonces continuamos ahora con el siguiente tramo de ejercicios.